Pues aquí estamos con Miguel Cintas. Es mi honor entrevistarlo. Conozco a Miguel desde casi ya 30 años. Miguel es arteterapeuta junguiano, es presidente del Instituto de la Arteterapia Analítica Integrativa, es analista junguiano, psicoanalista, máster en arteterapia por la Universidad de Vic, diplomado como arteterapeuta en la Universidad de Girona, estudios e investigación en artes plásticas y terapia en el Instituto Metáfora. Un placer tenerte, Miguel. Hola David. Pues tengo Mm, muchas preguntas que hacerte, Miguel. Para empezar, em, ¿qué es eso del arte terapia junguiana integrativa? ¿No? mm. Bueno, el arteterapia es una disciplina relativamente joven con respecto a las otras disciplinas como es el campo de la psicología analítica junguiana o el psicoanálisis, ¿no? Eh, Está en desarrollo y se basa en el uso de las artes plásticas eh, en el campo del desarrollo personal y sobre todo, tal como yo lo veo, desde el proceso analítico, ¿no? O lo que se llama proceso de individuación en la psicología junguiana. Entonces, es un campo que trata de abordar lo que es el ser interior de la persona, el ser interior del sujeto en relación al inconsciente y construir, restablecer, por decirlo así, el campo simbólico del propio sujeto. Entonces, eh, es un proceso que lleva un desarrollo y es una disciplina pues, que convoca varios campos, ¿no? En su desenvolvimiento, ¿no? En su abordaje. Eh, Hay que matizar que arteterapia no está exactamente en el campo de la psicología, aunque se puede hacer arteterapia en psicología, ¿verdad? Pero el campo que se acompaña es más bien del orden analítico, es decir, este campo que trabaja con el inconsciente o que mm, tiene presente, ¿no?, la realidad del inconsciente eh, como fundamento, ¿no?, del ser humano. Después también, bueno, en este campo está la psicología analítica junguiana y el psicoanálisis, ¿no? Que son las dos disciplinas con las que yo acompaño mi trabajo. Después es muy importante también citar el arte contemporáneo, todo lo que es el mundo del arte contemporáneo, como, digamos, importante para entender lo que es arteterapia y para poder manejar y desarrollar los lenguajes arteterapéuticos. Entonces, a ver si quieres, pues podemos ir desarrollando alguna vertiente mm, que desees desarrollar. Sí, es interesante porque mencionaste el ser interior, ¿no? El ser interno. Y eso es una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Eh, el ser exterior y el ser interior. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Qué es eso, no? Bueno, bien, ser interior le llamaríamos al ser del inconsciente, ¿no? Al sujeto del inconsciente. Eh, es el ser que alberga el deseo, ¿no? El deseo de realización, el deseo de desarrollo, el anhelo. Eh, Diferenciarlo de manera eh, precisa, ¿no? Es difícil, digamos, transmitirlo, ¿no? Ese se diferencia más en el propio proceder, ¿no?, del sujeto, ¿no? Entonces, el ser interior es aquel que está en relación al inconsciente, que no participa plenamente de la comunicación usual, ¿no?, consciente, pero está digamos, en forma de deseo fundamental, ¿no? Este deseo fundamental a veces está reprimido por la propia persona, ¿no?
para adaptarse, digamos, a las expectativas del mundo o a lo que se supone que el mundo reclama. Y bueno, ahí es donde nace el conflicto, ¿no? Siempre el conflicto es entre el deseo y el deber, entre el deseo y la demanda externa. Entonces, el yo exterior, lo llamaríamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? El yo exterior, aquel que se adapta a las demandas del mundo o cómo interpreta las demandas del mundo, ¿no? Esta interpretación puede ser personal, familiar, cultural o una mezcla de todo eso, ¿verdad? Entonces, el atender a las demandas más este atender a las demandas, ¿no? Cuando encuentra el sujeto del deseo, el ser interior, es cuando aparece el conflicto. Y ahí es donde el trabajo, digamos, se sitúa, ¿no? Empieza. Entonces, para diferenciarlo así de manera un poco, con una pequeña definición, diríamos que el ser interior es el sujeto del deseo, del ser exterior es el sujeto de la demanda, ¿no? Y el sujeto del mundo. Ninguno de los dos es malo, ¿eh? No es uno mejor que otro, pero el ser humano se encuentra en esa encrucijada, ¿eh? De alguna forma. En esa encrucijada de primero cómo descubrirse en el sujeto del deseo, cómo descubrirse a sí mismo en el sujeto del deseo y cómo hacer que eso tome un lugar en la vida. Esto sería, en resumen, lo que yo llamaría proceso de individuación. Y entonces aquí tenemos, digamos, la dualidad o estas dos tendencias, una la del deber ser y otra la del anhelo de ser. Exacto, sí. El deber ser, ¿no? Que viene del mundo y de la ley, de alguna forma, ¿no? Es una demanda, el deber ser, a la cual uno no debe rechazarla y no debe renunciar eh, completamente, ¿vale? Y tanto el deseo como el deber ser la persona debe responder a ello. Lo que pasa es que la persona, o sea, solemos encontrar un deber ser que contradice nuestro deseo o lo impide, no digamos que lo contradice, pero lo impide de alguna forma, ¿no? En esta adaptación, ¿no? Entonces ahí es donde está, digamos, el conflicto, la lucha, porque de alguna forma es verdad que el deseo puede ser distinto al deber ser, pero también es un deber, ¿no? Se le impone al sujeto como casi un deber, ¿no? Porque si no, tiene efectos en forma de infelicidad, ¿no? De no encontrarse a sí mismo, de no encontrar lugar en el mundo. Por lo tanto, ahí lo que ha señalado sí es la encrucijada del ser humano. Se encuentra con esos dos elementos. Pero yo no lo resumiría tampoco, no lo acotaría solamente a que está mi deseo y el deber ser, ¿no? Y como si fuera un binomio, ¿no? A mi modo de ver, la vida tiene otra pregunta, digamos, o tiene una pregunta mayor todavía, que es sería como la pregunta del inconsciente, ¿no? La gran pregunta que todo ser humano debería tener en la vida. Yo si hiciera un triángulo, ¿no? Pondría arriba la gran pregunta o el inconsciente, ¿no? Abajo a la izquierda, por ejemplo, ¿no? El ser interior en cuanto al deseo y a la derecha el ser exterior en cuanto a la demanda del mundo. Entonces el sujeto como se encuentra con tres flechas, no solo dos, ¿no? Sino también algo como un deber ser de la vida, ¿no? Del inconsciente, ¿no? Entonces ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que hay que ser en la vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que ser en la existencia? Por encima de mi deseo y por encima de la demanda del mundo, ¿no? Entonces, esta otra pregunta es una pregunta plenamente existencial, ¿eh? Entonces, la persona tiene un debate con su deseo, un debate con la demanda social y una pregunta existencial, ¿eh? Yo no sé si lo ves que lo estoy complicando, pero
digamos, en síntesis, esto es lo que tiene, digamos, el ser humano, ¿eh? Lo tendríamos que ver como un encuentro con tres flechas, ¿no? Con tres factores, ¿eh? Que es entre el deseo, la demanda y, bueno, pues la gran pregunta, ¿no? El gran deber, digamos, oculto, ¿no? Que el sujeto debe descubrir, ¿vale? Porque si Entonces, ponemos... sí, entonces el anhelo de ser eh, estaría dentro de, digamos, la persona, y lo que hablas de lo existencial sería algo ya más transpersonal. Exacto, podríamos llamarlo así, sí. Ujú. Digamos, eh, porque cuando hablamos de una ley, ¿no? La ley es una ley del inconsciente, ¿no? Pero esa ley abarca tanto al mundo como al sujeto en su vida íntima, ¿no? Entonces, claro, ahí está la pregunta existencial, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el deseo queda como, como un planteamiento entre lo que yo quiero y los demás quieren, ¿no? ¿Qué haré? ¿Lo que los demás quieren o lo que yo quiero? ¿No? Queda con una especie de binomio y el deseo queda traducido en lo que yo quiero y ya está, ¿no? Y entonces es esa encrucijada que quedaría entre el individualismo, ¿no? Y la colectividad, ¿no? Y me parece una manera demasiado pobre, ¿no? De instalar al ser humano en la vida. ¿Sí? Sí. Eh, mm. ¿Y qué papel juega entonces la individuación, el proceso de individuación aquí en este triángulo que nos has dibujado? Sí, pero lo he descrito, espero que pueda Matizarla. sí, asumirse, ¿no? De que quede como gráfico, aunque no haya un gráfico aquí. Mm. Em, me has dicho el El deseo. proceso de individuación, ¿qué papel juega aquí entonces? Yo veo que es primero el encuentro, ¿no? Del sujeto con una necesidad fundamental. ¿No? Entonces, la gran pregunta es cómo el sujeto asocia esa necesidad fundamental con esa gran pregunta, ¿no? Del qué debemos ser en la vida, que no es el que debe, no es la demanda del mundo de lo que debe ser, ¿no? Sino que debo ser como ser humano, ¿no? Y entonces supeditar el propio deseo a esa respuesta. Esto yo para mí sería la individuación, ¿no? Es decir, ¿qué debo hacer, qué debo hacer? No en cuanto a que los otros me demanden ser, ¿no? Sino una pregunta de la propia vida, ¿no? Y entonces poner el deseo ahí, ¿no? Poder poner el deseo eh, en esta respuesta fundamental, ¿no? de la vida. Entonces el proceso de individuación sería eso, ¿no? Tal como lo puedo decir ahora mismo, tal como lo puedo entender, ¿no? Se podría plantear así: ¿qué es lo que la vida quiere de mí? La vida con mayúsculas. Exacto, sí, esta pregunta se puede formular así, ¿eh? Es yo lo que llamo la pregunta de Dios, ¿no? Entonces si digamos hablamos de espiritualidad, pues esta sería la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver con arte terapia, con todo lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver con eso, no? Nos podríamos preguntar, ¿no? Sí, Porque sí, esta extensión, ¿no? Y sí, parece que nos vamos del punto de partida, sí. pero no, porque arte terapia y todo lo que es el campo analítico trabaja con el sujeto del inconsciente. Ujú, El inconsciente está atravesado por esas flechas, ¿eh? ujú, ujú. ¿Eh? Y entonces, ¿por qué introduzco el tema de la gran pregunta? Porque lo va a encontrar en un momento dado de su vida. En algún tipo de crisis va a encontrar el sujeto eso, ¿no? O sea, una crisis que no se resuelve socialmente, no es una respuesta social, ¿eh? Hay crisis que sí que son respuestas sociales, otras que son de un corte más existencial. Entonces el sujeto se va a ver atravesado, ¿eh? Y por, por esas otra flecha. crisis suelen suceder más quizá en la segunda parte de la vida, o llegando hacia Sí, la segunda parte de la vida, pero a veces te he escuchado decir que, que en la segunda parte de la vida retomamos ciertas preguntas que estaban ahí, quizá en la adolescencia o en la infancia, ¿no? O huellas que se dejaron ahí, ¿no? sí, claro, es el momento, ¿no?
de tomar a lo mejor preguntas que habíamos hecho ya quizá en la infancia o en la juventud, o bien en la primera juventud o incluso en la adolescencia, ¿no? Que son etapas, sobre todo en la infancia, donde está la pregunta, pero el niño, como niños, no estamos en capacidad de organizar un orden simbólico en torno a esa pregunta, ¿no? De sostenerla, pero la pregunta está lanzada. O en la adolescencia, en la primera juventud, a veces una primera cuestión, una primera pregunta, que mejor no está en forma de pregunta, pero está en forma de un sentimiento o una experiencia importante que queda grabada en nuestra vida. Entonces, la segunda mitad de la vida es la etapa en que, bueno, vuelve a nosotros todo esto, ¿no? Es la etapa en que pueden acaecer grandes crisis existenciales, ¿eh? En la vida humana. Pueden acaecer en la primera mitad de la vida, o sea, ya en la juventud, ¿eh? Pero en la segunda mitad de la vida entonces será la época de retomar esa crisis de la juventud, esa crisis existencial, ¿eh? E ingresarla. Yo lo que veo es que si una persona no ha tenido una búsqueda en la juventud, después en la segunda mitad de la vida tampoco la va a tener. Ya tiene que tener las semillas. Esto es lo que me parece. No sé si es una fórmula cerrada, pero lo he visto bastante, ¿no? De esto, ¿no? La persona ya tiene semillas antes de esto. Entonces, sí, la segunda mitad de la vida es una época de retorno, porque, bueno, Jung compara esto a la salida y la puesta del sol, ¿eh? Que el nacer, la infancia, ¿no? Es la salida del sol y la juventud, pues el camino del sol hacia el mediodía, ¿no? Pues el mediodía, una franja de mitad de la vida, y a partir de ahí el sol cae, ¿no? Hacia el ocaso. El ocaso sería la muerte, ¿no? Entonces, la segunda mitad de la vida opera un cambio existencial muy importante en el ser humano, ¿vale? Que es una época de volver hacia sí, ¿no? O sea, como si el inconsciente volviera hacia sí, o sea, el hecho de ocupar un lugar en el mundo no es tan prevaleciente como ocupar un lugar en el alma, un lugar en el inconsciente, un lugar interior, ¿no? Y ahí es donde las preguntas que no han sido, las cuestiones, las experiencias, ¿verdad? Que no hayan sido completadas, que no hayan sido abordadas, acabadas, podríamos decirlo así, deben ser retomadas en la segunda mitad de la vida. Para eso hace falta un análisis, porque eso está muy encubierto ahí, no es una pregunta que espere de manera clara, ¿no? Una experiencia clara. Entonces, arteterapia muchas veces rescata esas cosas, ¿eh? Rescata, ¿eh? En la necesidad de ahora del sujeto, ¿no? En la cuestión del deseo, ¿no? Tal como se conforma actualmente en la vida del sujeto, ¿eh? Puede haber ahí una búsqueda anterior, ¿no? Otras veces lo encuentran en el propio trabajo, simplemente, ¿no? Pero hay muchas veces que sí que se hacen conexiones anteriores, ¿vale? Entonces, vale, esta pregunta, ¿no? La gran pregunta, este lugar existencial, ¿no? A lo mejor en el transcurso de la vida una persona no ha hecho caso de eso, no le ha prestado demasiada atención o no la ha sentido prevalente, ¿no? Pero a lo mejor estuvo en un momento de su vida ahí, ¿no? O ha estado enfrascado en ciertas cosas, ¿no? O no se ha podido detener ahí porque hubiera detenido su vida, por ejemplo, ¿verdad? Y necesita seguir adelante por multitud de cosas, ¿no? Pero lo importante es que esa pregunta no se haya cerrado, que continúa ahí vigente en el inconsciente del sujeto y pueda ser recuperada. Toda la segunda mitad de la vida sí que es importante recuperar estas cosas o experiencias, ¿no? Hemos podido compartir alguna, quizá, ¿no? Que tú también me has contado, ¿verdad? Sí. Bueno, estas cosas, ¿verdad? Que después tienen significación, ¿eh? Y son muy importantes para la estructura del inconsciente del sujeto. Eso me lleva a lo que hablaba Jung, ¿no? Del hombre interior o la mujer interior, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contar un poco de sus estadios del niño al héroe, del héroe al hombre, mujer interior y al anciano, ¿no? Bueno, son como etapas arquetípicas, pero digamos que no, como que no hay que plegar, ¿no? Tampoco la vida humana a una especie de cumplimiento
digamos, literal, ¿no? Pero sí, yo, vamos, distingo 4 etapas en la vida, ¿no? La infancia, la juventud, la adultez y la ancianidad. ¿Eh? Y bueno, en el simbolismo, ¿no? En la historia arquetípica, hay 4 figuras que han sido, digamos, nombradas, y yo las colocaría ahí, ¿no? Eh, el niño divino, ¿eh? Eh, Cuando es adulto ahora está de moda hablar de niño interior, ¿no? Pero el niño es de la infancia, ¿no? Es una forma de nombrar el inconsciente para mí como síntoma de que de alguna forma el inconsciente humano de la humanidad se está quedando en la infancia, de alguna forma, ¿no? No sé si podría responder a este criterio digamos, la moda, por decirlo muy entre comillas, del niño interior, ¿no? Pero el niño corresponde al niño, ¿no? A la infancia. Después el héroe sería la juventud, sería la época de los ideales, del encuentro del amor y los conocimientos, ¿no? Por parte digamos, del joven o la joven, ¿no? Por eso decimos que si un joven o una joven no tiene ideales, está como muerto, ¿no? En esa etapa, ¿no? Y es difícil que después haga otro salto en las otras etapas de la vida, ¿no? O sea, si la vida es puramente pragmática ya en la juventud, digamos, no es una buena señal para el orden del inconsciente, para el orden simbólico del inconsciente. Entonces, por contraparte, es normal que la persona que tiene ideales, ¿no? En la juventud también tenga crisis y conflictos, ¿no? Pero digo que esto es una buena señal, ¿eh? Porque implica que ahí hay alma, hay inconsciente, hay deseo, hay algo que ya está funcionando, ¿eh? Sería la etapa del héroe. Después, pasado a la segunda mitad de la vida, la adultez, ¿eh? Esta sería la hombre interior, mujer interior, ¿no? Es la etapa donde el sujeto debe tomar posesión de sí, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Puede haber ahí un salto de crisis, ¿no? Una especie de noche oscura, que es como yo llamo las crisis del inconsciente, ¿eh? Noche oscura. No es una crisis financiera solamente, que a veces también son fuertes, ¿no? No es una crisis del inconsciente, ¿no? Le llamaría noche oscura, ¿no? El paso de una vida a otra, ¿no? Donde se acabó la búsqueda exterior, se acabaron los caminos exteriores. Lo que antes nos satisfacía no nos satisface, ¿no? Yo lo ejemplifico diciendo que las fuentes del Ganges resulta que están dentro, ¿no? Algo así, ¿no? Por la juventud una persona viaja a la India, ¿no? Pero en la segunda mitad de la vida debe encontrar algo de eso dentro, ¿no? Y eso opera una crisis también, ¿eh? Bueno, toda la segunda mitad de la vida sería hombre interior, mujer interior, ¿eh? Y la última etapa, la etapa del anciano sabio, ¿no? La ancianidad, ¿eh? Entonces, que implicaría digamos, una especie de conocimiento creativo del inconsciente, ¿no? Una especie de eh, revelación, ¿no? De lugar de revelación del inconsciente, ¿eh? Y Jung decía que el anciano vive cosas, ¿no? Que las otras etapas de la vida no han vivido, no se han vivido, ¿no? Pero que para eso hace falta que la persona, digamos, haya tenido en todas las etapas algo en juego de su propio deseo, ¿no? De su propia búsqueda, ¿eh? Es decir, el hombre interior es el fruto del joven que ha buscado. Y el anciano sabio es el fruto de la apropiación que hace el sujeto de su vida interior, ¿eh? O sea, no vienen por generación espontánea, sino que es necesario que esas semillas estén ahí. Entonces, ¿cuán importante es recuperarlas, ¿no? Nosotros en el trabajo analítico, arte terapéutico, no recuperamos toda la vida, o sea, revisamos toda la biografía, sino aquellas marcas que son significativas, ¿no? Del deseo, ¿no? Que deben ingresar al sujeto, deben ser retomadas, ¿no? Y que a veces en una operación analítica, arte terapéutica, no son del todo encontradas, ¿no? Porque están encubiertas en la biografía del sujeto, ¿no? ¿Vale?
Entonces hay cosas que el niño preguntó, he encontrado varios casos de eso, de que el niño preguntó y ahí quedó, ¿no? Claro, el niño pregunta por curiosidad, ¿no? Pero a veces la pregunta es, eh, vista desde el adulto, ¿no? Es fuerte, ¿no? Lo que pasa es que el niño no tiene un orden simbólico para sostener la pregunta, ¿no? Pregunta con su imaginario ante lo real, ¿no? Pero el sujeto, el hombre adulto debe tomarlo con lo simbólico ante lo real, ¿no? Mm, Debe convertirlo en la gran pregunta, la gran experiencia, mm. ¿no? Y en lo que dices de estar en la juventud, en la adolescencia, y parece que no, en el caso, ¿no?, de que no haya esos ideales, em, ¿tú piensas que es una cuestión de que esas semillas no están ahí, no hay nada que hacer, o se puede estimular eso, ¿no? Lo digo por que a lo mejor algunos de los Lo que nos que, escuchan son padres que ven que sus hijos adolescentes o hijas están un poco en lo material y parece que no tienen ese impulso a lo ideal, ¿no? A los ideales. eh, sí, pero como es una etapa de transición, eso debe, a veces, yo creo que en la adolescencia a veces puede resultar difícil, ¿no? Verlo con claridad, pero en la juventud, eh, entre los 18 y 25, 26 años, ¿no? Digamos, en esa franja la persona debe poder, digamos, haber despertado algo de esas semillas, ¿verdad? Em, al joven, al adolescente se le trata de orientar hacia un lugar en el mundo. Esto es lógico, ¿verdad? Em, entonces, en esta travesía, en ese atravesamiento, ya el propio adolescente ya puede sembrar, ¿no?, las semillas de ciertas semillas que no son claras en la adolescencia, pero pues lo serán en la juventud, ¿no? Entonces yo me centraría más en la juventud, ¿no? Eh, como etapa clave, ¿no? Como etapa clave de aparición del deseo desde otro lugar, ¿sí? Donde, porque a veces el adolescente hace muchas cosas para marcar esa etapa de diferenciación, ¿no? Hace lo contrario de lo demás simplemente porque es una etapa de diferenciación, ¿no? Es un previo de la individuación, ¿no? Necesita marcarse algo propio, tener terreno propio. Esto es un preámbulo, ¿no? Pero yo creo que es en la juventud donde esto se organiza de manera concluyente, ¿no? Por ejemplo, la etapa del amor, ¿no? Sí que empieza en la adolescencia, pero en la juventud es como muy prioritaria. La pareja, encontrar pareja, es una marca individuatoria porque ya el chico o la chica tiene que elegir, ¿no? Entonces, un territorio que marcó en la adolescencia, bueno, ahí se presenta, pero de manera no rebelde, ¿no? Sino que tiene que dar fe, ¿no? Bueno, de ese encuentro con el otro, ¿no? Con el otro en el amor, ¿vale? Entonces yo pienso que es algo que, bueno, discurre más hacia la juventud, ¿no? Pero yo personalmente creo que es interesante mm, que se pongan semillas, ¿no? Que todos pongamos semillas para los otros en diferentes etapas de la vida, ¿no? Que pueda reflexionar, ¿no? Aunque sea adolescente, incluso en la infancia también poder hablar, ¿no?, de estas cosas, ¿no? Igual que se habla del sexo, que se puede hablar de estas cosas, que a veces es más tabú que el sexo, incluso, ¿no? Esté ahí como experiencia, porque a veces para el adolescente o el niño a veces una cosa de esas resulta una experiencia, ¿no? Una conversación o una experiencia en común. Yo, por cierto, en arteterapia tengo unas experiencias familiares, ¿no? De padres de hijos juntos, ¿no? Con arteterapia, y la verdad es que es muy, muy, muy revelador, muy interesante, porque arteterapia ya no es que se reúna la familia y se pone a hablar, ¿no? Sino que es un marco en el que la familia entra, ¿no? Por lo tanto, arteterapia crea espacios para cada uno. Es muy difícil que eso lo pueda hacer, digamos, cuando
ya las costumbres están muy establecidas, ¿verdad? Y que el otro, uno pueda hablar, ¿no? Y sorprenderse, padres e hijos, de cómo alaban al otro desde otro lugar propio, ¿no? Y a veces estas experiencias creo que son muy importantes cuando hablamos de poner semillas, ¿no? ¿Verdad? Mm, Y se les puede quedar, ¿no? Y no sabemos en otra etapa de la vida si eso lo puede recobrar, mm, ¿no? mm. Pero la carencia de semillas puede ser muy preocupante porque eso es recuperable. Y no sabemos si hay semillas o no, más que cuando expone el deseo, ¿no? Es decir, ¿va a haber deseo en la segunda mitad de la vida o no del sujeto, ¿no? Ahí es donde se podrá, digamos, ver, ¿eh? Para aclarar, cuando te refieres a deseo, te refieres a un anhelo de ser, ¿no? Claro, unos anhelos, ¿no? Unas inquietudes Unas muy inquietudes, sí. más allá del campo profesional, ¿verdad? A veces pueden ir en el campo profesional esas inquietudes, ¿no? Eh, Bien, preguntas, ¿no? Que la persona puede hacerse ante, digamos, ante la vida es muy importante. O sea, una cosa es el profesional o la profesional que está ahí y lo otro el ser humano que hay detrás de esa profesional o ese profesional, ¿no? Claro. Mm, Así es como interrogaba Krishnamurti, ¿eh? Es decir, quién hay detrás del científico, el hombre, la mujer detrás del científico, digamos, ¿no? ¿Qué observa, qué ve, ¿no? ¿Qué es lo que pregunta, qué es lo que indaga, ¿no? ¿Vale? Y eso es importante porque ofrece, digamos, también un lugar de crisis para el ser humano, ¿no? Un lugar de un cierto conflicto y de necesidad, ¿vale? sí. Entonces, ese deseo se va a manifestar si hay una necesidad. ¿Y cómo se manifiesta el deseo? A veces te he escuchado decir que se manifiesta con un síntoma, ¿no? Claro, el síntoma de una crisis o un conflicto no deja de ser algo sintomático, ¿no? Mm, Nosotros tratamos el síntoma como la verdad del sujeto, ¿no? No lo tratamos como desde el punto de vista médico, o sea, tiene otra nomenclatura, ¿no? En el campo médico, el término síntoma se refiere a otra cosa, no se refiere a la misma cosa, ¿no? y esto está en línea con la diferencia que me gustaría que dilucidaras de entre el análisis y terapia, ¿no? Va por ahí también, ¿no? Sí, sí. La terapia lo buscaría más, em, eh, digamos, calmar los efectos del síntoma, ¿no? Los efectos del síntoma, por ejemplo, que la persona pues tiene tristeza o tiene inquietud eh, sí, o está inquieto, lo que sea, ¿no? Estos son efectos del síntoma, ¿no? La terapia trataría de, bueno, operar un bienestar, ¿no? En la persona, ¿no? Pero el análisis lo que hace arte terapia es explorar el propio síntoma. Quizá la pregunta o la cuestión que está en la causa del propio síntoma, ¿no? Ujú, Entonces, si ujú, uno ha hecho mejor dejación, ¿no? De ese aspecto, de esa pregunta, de ese gran tema de la vida, ¿no? Va a haber el síntoma va a ser una necesidad a lo mejor de abordar de nuevo ese tema de alguna forma en la vida de la persona. Y la segunda mitad de la vida es el tiempo de abordarlo, ¿no? Digamos, un mismo conflicto que puede operar en la adolescencia quizá tiene un trato diferente a cómo es abordado en la ancianidad o en la adultez, ¿vale? Pero hace síntoma porque hace necesidad en la vida de la persona, ¿no? Es como por ejemplo, una persona diga, yo es que lo tengo todo, no entiendo por qué me pasa, ¿no? Es que no me falta de nada. Tengo una pareja que me quiere, tengo un trabajo estupendo, me gusta, tal, ¿no? Y también estoy satisfecho. Bueno, esto sería un síntoma. Es decir, para que haya un síntoma que no se deja calmar por una terapia, ¿no? O sea, esa satisfacción no va a estar ahí, digamos, permanente, ¿no? Y a lo mejor ya ha probado terapia, ¿no? Entonces, la cuestión es responder a las causas del síntoma, ¿verdad? Directamente, ¿no? Que lo que hace es mutar el síntoma, o sea, mutar todo eso que pasa ahí, ¿no? Darle un lugar, o sea, puede darle un lugar, ¿no? Al sujeto en la vida, ¿no? En el mundo de la terapia, lo hemos hablado, Miguel,
está bastante de moda decir, déjate sentir. ¿Qué tienes que comentar con esa moda, con ese? Bueno, es una forma de abordar algo, ¿verdad? Depende de la persona que sea, pues quizá si una persona pueda tener carencia en el sentir, ¿no? Y una alusión al sentir puede estar bien, no cabe duda, ¿no? Ahora, hay muchas personas que lo que están enfermas es precisamente por sentir, ¿no? Eh, eh, que no les hace falta sentir o poner un plus de sentir ahí porque ya lo están haciendo, ¿no? Eh, Entonces, yo creo que hay que, desde el punto de vista por lo menos arte terapéutico, ¿no? Permitir que la persona explore eso, porque ahí se le está dando una respuesta ya, ¿no? Como si la respuesta fuera aquella, pero la ha dado el terapeuta o la persona que está trabajando con ella, ¿no? Pero no, ahí no hay una exploración donde la persona pueda encontrar eh, eh, el enigma de su deseo, por decirlo así, ¿no? Sí, Entonces, no hay una elaboración, no hay una elaboración, no digamos, hay, ¿no? no hay una elaboración. Si, digamos, si la terapia es válida, ¿no? Pero si ahí el síntoma persiste y persiste manifestando, ¿no? efectos indeseables para la persona, no es decir que hay que ir a otro nivel, ¿no? Porque si no estamos creando como un mundo del bienestar propio, ¿no? Donde digamos, la gran pregunta no es recogida, ¿no? La gran pregunta para el ser humano, ¿no? Entonces, si el Porque ser humano es incómoda. o simplemente o es incómoda o bien está expulsada, olvidada, reprimida, ¿no? No entra en el parámetro digamos, de la persona, ¿no? Por cuestiones culturales o familiares, personales o de cualquier tipo, ¿no? Eh, entonces, si vamos al bienestar personal, ¿verdad? Pero resulta que ese bienestar no acaba de cumplirse, ¿verdad? Buscando digamos, el bien del yo, de alguna forma, ¿no? Sin más búsquedas, ¿no? Pues habrá que abrirlo a otro, digamos, abrir otro campo, ¿no? Entonces, el proceso de individuación, o tal como se trata en el terreno junguiano, eh, es eh, la emergencia, ¿no? del deseo fundamental del ser humano en forma de enigma, ¿no? Y la búsqueda digamos, de ese fundamento, ¿no? Que no tiene por qué ser, digamos, es sobre una gran pregunta para la existencia, pero no tiene que ser formulada en forma de pregunta, ni tiene por qué ser formulada filosóficamente en absoluto. Eso lo trae incorporado el sujeto, ¿no? No es una indagación filosófica en el sujeto, es una indagación es una indagación en el campo del deseo del sujeto, ¿no? ¿Vale? El propio Y sujeto esta pone los elementos para que eso sea posible. esta dimensión, digamos, vertical en tu triángulo, ¿no? O esa dimensión transpersonal, la puso Jung dentro del psicoanálisis, ¿no? Fue como un precursor, uno de los precursores de la psicología transpersonal. No está tanto en Freud, ¿no? Bueno, Freud tiene una evolución. Yo creo que eso quizás es verdad, pero también hay mucho cliché ahí, ¿no? Hay un poco de cliché, ¿no? Como que Jung sea una cosa, Freud otra, ¿no? Pero los campos no están tan separados como se quiere hacer ver. Lo que pasa es que están propuestos de manera diferente, eso sí. Pero Freud tuvo digamos, evolucionó, ¿no? Paralelamente de una manera muy fuerte y sí que planteó esa verticalidad, no con la misma orientación que Jung, pero la planteó, ¿no? Ujú, Cuando se desdijo a sí mismo, o sea, en 1920, que sacó el libro de Más allá del principio de placer, ¿no? ujú. Donde dijo que el aparato psíquico no está regido por el principio de placer.
Y con eso se desdijo, ¿no? Y que lo que rige el aparato psíquico es la pulsión de muerte. Ahí puso la verticalidad. Es decir, la muerte es lo que rige el aparato psíquico. Y esto coincide con Jung. Que busque por qué el ser humano en la segunda mitad de la vida necesita, ¿no?, recoger las cosas del alma, porque está mirando la muerte. Y la verticalidad de Freud es la pulsión de muerte. Y esto es lo que retomó Lacan, y ahí introdujo el concepto del gran otro, que esto es vertical. Esto es vertical 100%, ¿no? Es decir, que más allá de los clichés, el psicoanálisis tiene una verticalidad. Y para de la verticalidad venirnos abajo, ¿qué me dices de la resistencia? Este tema de la resistencia y cómo lo trabajáis en la arte terapia, ¿no? La resistencia precisamente pone en juego el deseo, porque hay resistencia al deseo. Esa es la resistencia que nos interesa. No nos interesan todas las resistencias del ser humano, sino aquella que resiste al deseo. Entonces, pone en juego el deseo. Para nosotros la resistencia es una cosa buena. Por eso digamos, es algo totalmente distinto a la hipnosis, ¿no?, que abandonaron tanto Freud como Jung, ¿no? Porque la hipnosis se supone que a través de un trance hipnótico se accede a una especie de saber oculto, de un conocimiento, pero no es así, no da un saldo de saber porque en la hipnosis la persona no ha puesto en juego sus defensas. Entonces, como si no pusiera en juego nada. No opera la resistencia al deseo en la hipnosis, ¿no? Por lo tanto, ahí. Entonces sí que es importante, eh, porque en las propias resistencias está el deseo. Entonces digamos, cómo la persona resiste al deseo. Entonces, que se pueda, digamos, explorar. No sé la impresión que puedan tener las personas, pero en arte terapia ni en análisis no va a convencer a la persona de que no tiene que resistirse, de que está resistiéndose o de que se está impidiendo algo, ¿no? En absoluto, ¿no? La resistencia es una localización del inconsciente, ¿no? Y quizás el lugar nuclear donde el síntoma se encuentra también, ¿no? Entonces, el trabajo arte terapéutico no es que aborde las resistencias, sino que las resistencias abordan por sí mismas, ¿no?, el trabajo arte terapéutico. Sí. Eso me recuerda a una frase que dijiste, creo recordar, que no es el análisis que busca la infancia, sino que es la infancia que busca el análisis. Exacto, exacto. Y aquí parece un poco lo mismo, ¿no? No Sí, es que el arte terapia intente trabajar con la sí. resistencia, es que la resistencia se manifiesta, ¿no? Cuando una O persona trabaja se todo lo que expresa es, en claro, la... cuando una persona trabaja, ¿no?, un trabajo de esas características, todo lo que es ya queda ahí convocado, ya se presenta. O sea, no vamos con supuestos previos y decimos, pues vamos a trabajar con tus resistencias. No, eso no es así. Simplemente vamos a trabajar. Y la persona lo pone o no si quiere, tampoco es una Se obligación. convoca y se convoca lo que la verdad de uno en cada momento. Claro, por eso es tan singular, ¿no?, ¿verdad? La verdad de uno en la versión de uno. Porque una cosa que uno no vería resistencia resulta que sí que es resistencia. Una persona dice, yo soy muy abierta, ¿no? Puede que eso sea una resistencia, por poner un ejemplo. Hay que ver cómo eso, yo soy muy abierto. Yo no he encontrado a nadie que diga que es cerrado, muy poquita gente. Todo el mundo dice que es abierto, ¿no? Puede ser una resistencia, no se sabe, ¿sabe? O sea que la resistencia está, digamos, camuflada en la versión del sujeto.
Y estábamos hablando del proceso de individuación, Miguel, y claro, yo entiendo que en el proceso de la individuación hay culpa, ¿no? Porque uno en cierta medida se sale de las expectativas de la tribu, ¿no? Para poder diferenciarse, ¿no? Y el otro día escuché que para resolver la culpa de la individuación, no sé si fue Jung que lo dijo, que la expiamos sirviendo, poniendo nuestros talentos que se convocan en ese proceso de individuación al servicio de los demás, ¿no? O dicho de otra forma más sencillo, si vamos haciendo el proceso de individuación, se supone que estamos sacando nuestro potencial, ¿no? En ello. Y entonces poner ese potencial también al servicio de los demás. ¿Es esto la forma de expiar la Pues, culpa de la individuación? em, mm, claro, sacar el potencial es, digamos, el potencial está en el propio deseo. Entonces, es un camino mm, hacia los demás en cuanto a que la persona debe encontrar algo, algún ingrediente fundamental del deseo, porque si no, no puede dar nada al mundo. No puede dar nada. Y esta demanda del mundo hay que satisfacer, o sea, hay que tomarla, hay que satisfacerla. La cuestión es que hay que dar. Esta es la cuestión, ¿no? Y ahí en lo que tú dices, en el ejemplo que tú hablas, es lo correcto, ¿no? Porque uno, es como encontrar la vocación, ¿sabes? Si uno, por ejemplo, pues yo tengo vocación científica, ¿no? Es científico y después da algo al mundo. Entonces, ese dar, esa demanda del mundo eh, ya no tiene contrapartidas para la persona, o sea, no tiene conflicto para la persona, ¿no? Pero sí que está respondiendo a una demanda del mundo. Sería el ejemplo como el que tú has dado, ¿eh? El proceso de individuación hace un puente entre el sujeto y el mundo. La necesidad de transmitir, ¿no? ¿Por qué deseamos transmitir? Es curioso, ¿verdad? Como una cosa de estas, una persona no suele querer quedársela solo. ¿Por qué tenemos deseo de transmitir? Porque está en el deseo del inconsciente, ¿no? Porque es parte de eso, es parte de eso. Entonces no solamente no estamos en conflicto con la demanda del mundo, sino que al contrario, casi la buscamos, ¿no? En ese transmitir, ¿no? Pues ¿por qué escribía yo? Pues por transmitir, ¿no? ¿Por qué va hacia el mundo? Para transmitir, ¿no? Como hizo Buda, ¿no? Transmitir las enseñanzas. Pero primero debe encontrar algo propio, ¿no? Eh, para que esa articulación eh, sea importante, ¿no? En la persona sea fuerte, ¿no? Y ahí pasa también lo vertical, ¿no? Lo vertical es lo que junta al sujeto con el mundo, ¿sí? Y ahí sí que hay un cambio, digamos, de orientación, pero no de estructura entre el psicoanálisis y Jung, que Jung, entonces, lo que puso en el análisis fue la creencia orientativa, ¿no? Del inconsciente, ¿no? De que esa verticalidad era, era un fin del inconsciente, ¿no? Era un fin buscado por el propio inconsciente, ¿no? Y por eso hablaba del hombre religioso, la mujer religiosa, ¿no? Y tiene pues muchos, digamos, textos y citas, ¿no? Que, digamos, ocupan y avalan eso, ¿eh? Lo digo porque una persona con un mero trabajo personal que se quede en el propio yo y yendo a vueltas, ¿no? Con si la culpa no culpa, queda como restringido al final, ¿no? Queda siempre entrampado en el yo, ¿no? Entonces, lo que convoca al sujeto, más allá del sujeto, no es solo el mundo, sino el propio inconsciente, ¿sí? Entonces, tal como lo estás diciendo, es como que el análisis te va a llevar a la espiritualidad, ¿no? Eh, Pasando unas ciertas etapas. como, Y si alguien es ¿no? abierto, Como que si alguien es abierto, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Yo estoy de acuerdo que la cultura psicoanalítica crea más un parón ahí.
Estoy de acuerdo, pero una investigación abierta, ¿no? del psicoanálisis, el sujeto no tiene por qué quedarse ahí, puede hacer perfectamente una articulación espiritual, una articulación trascendental, si tú quieres llamarlo así, por la cual Jung apostó con más eficacia, o sea, con más claridad, ¿no? Y considero que desde luego eso debe ser tomado porque sí que es algo que le da lugar a a la propia existencia del inconsciente y a la estructura del inconsciente que llamaba el sí mismo, ¿no? Que Jung llamaba el sí mismo, y en análisis lacaniano se llama el gran otro, ¿eh? Le da sentido y le da lugar. Esto me recuerda a un amigo que había hecho todo un proceso psicoanalítico de análisis, no sé si de 7 años, y cuando la analista le dijo, bueno, aquí cerramos, y él dentro pensó, esto es todo, ¿no? Como, como que el deseo no estaba todavía Claro, respondido, ¿no? No estaba... sí, sí. Yo creo que el análisis del siglo XXI será con psicoanálisis y con psicología junguiana y digamos, sin cortes, ¿no? Como sin ese parón, ¿no? de la gran pregunta, ¿no? Porque ahí aboca, digamos, a un final existencial, ¿no? Donde hay un vacío, donde hay un corte y un vacío. Y no quiere decir que no haya vacío, ¿verdad? Pero no se explica por cómo imaginamos el vacío, ¿no? Yo creo que eso ha dado lugar al existencialismo moderno, ¿no? Que es el sujeto preparado, psicológicamente preparado y filosóficamente preparado, pero espiritualmente con un tope, ¿no? Con un vacío ahí, ¿no? Y yo creo que este es el existencialismo, ¿no? La plenitud filosófica y el vacío espiritual, algo así diría yo. Bueno, ahí pone algo Jung que me parece de primera necesidad también ponerlo, ¿verdad? Y que la persona pueda hacerse la gran pregunta sin que tenga que tener una devolución de que no vale la pena hacerla, ¿no? De que no vaya a haber nada, digamos, al otro lado, ¿no? Entonces sí, me parece importantísimo, ¿eh? Y si hay el deseo, muchas veces, digamos, si hay deseo, quiere decir que sí que hay algo ahí, algo a ser respondido. sí, muchas veces se concibe esa verticalidad, esa trascendencia como un viaje hacia atrás, hacia lo primordial, hacia el magma primordial, ¿no? O hacia un paraíso que perdimos. ¿Y esto cómo lo ves con respecto al viaje del héroe, ¿no? Que el héroe parece que camina hacia adelante, Claro, no vuelve hacia atrás, ¿no? ¿Podrías claro, comentar sobre esto? sí. Em, sí, cuando hablamos por ejemplo, que somos completos, que lo tenemos todo, ¿no? Que todo está en nosotros, ¿no? Esto tiene un doble lenguaje porque remite precisamente al lenguaje del bebé, ¿no? O del niño o del feto, ¿verdad? Que era la etapa donde todo estaba, efectivamente, ¿no? Pero desde que nacemos hay un corte con eso, hay un corte, ¿no? Y para acceder a otra, digamos, a otra vida, ¿no? Entonces ahora la operación del inconsciente precisamente es esa otra vida, ¿no? Vamos hacia adelante, ¿no? Eh, la plenitud originaria no solamente es un lugar al que no hay que volver, sino que hay que salir cuanto antes, ¿no? Igual que sería como estar en el vientre de la madre y no nacer nunca, ¿no? Como que es plenitud, pues retrotraerse ahí continuamente, ¿no? Pero habría un momento donde esto no sería nada saludable, no sería nada bueno, no sería aconsejable, ¿no? Y sin embargo está ahí la plenitud, ¿no? ¿Verdad? Parece un contrasentido, ¿no? Entonces abandonamos un mundo de plenitud, nacemos y vamos a un mundo de plenitud, no vamos a un mundo de realización, ¿no? Donde lo que se ha formado ahí en el vientre
de la madre, ¿no? Los órganos. Esto se explica en los escritos bahá'í, ¿no? Que en el vientre de la madre se forman los órganos del cuerpo, ¿no? Los ojos, las manos, los pies, los pulmones, que no son usados ahí, no son usados en aquel momento. Pero cuando nace el bebé, entonces entran en uso, ¿no? Entran en uso para la plenitud, no para una vida de realización. Por eso trabajamos, por eso estudiamos, por eso nos esforzamos, ¿no? Porque vamos hacia una realización. Entonces es bueno asumirlo, ¿no? Es asumir ese corte, ¿no? Que hubo, ¿no? Entonces el inconsciente primordial es el lugar necesario de partida, pero no es al que hay que llegar, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí, puede haber muchas espiritualidades o caminos, ¿no? Que sugieran ese tipo de espiritualidad, que a mi modo de ver es un poco edípica, ¿no? De ese encuentro con una plenitud, pero que remite a la plenitud que ya hemos vivido como niños, ¿no? O que tenemos cierto recuerdo de paraíso, ¿no? Y es verdad que es bueno tener referencias de eso, ¿eh? Es bueno tener referencias de eso, pero asumir, ¿no? Que vamos a un camino, que vamos a un camino, que vamos a un proceso de realización que llamaríamos de individuación, ¿no? Donde nos convoca otra cosa. Podría ser, como lo plantea Ken Wilber, ¿no? Que vamos de lo prepersonal a lo personal y de lo personal a lo transpersonal y la falacia de pre-trans, que no podemos confundir lo trans con lo pre, ¿no? Está bien, sí. Me parece muy interesante, ¿no? Porque entonces el salto es de lo prepersonal a lo transpersonal, ¿no? Y estas son las dos. Pasando por lo personal, ¿no? Lo personal sería algo, entonces, que cuenta como puente, ¿no? Porque ¿qué es el gran otro? El gran otro es lo prepersonal y lo transpersonal, ¿no? Y lo personal hace como el tránsito, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario lo personal para lo transpersonal? Pues porque es una adquisición de conciencia, ¿no? O sea, ese salto la persona lo tiene que asumir desde sí con voluntad, ¿no? Cosa que no pasaba en lo primordial. Lo primordial no había que decidir nada, por eso es tan paradisíaco. Eso no tiene problema para decidir. En cambio, aquí es una decisión del sujeto. Esa decisión cuenta. Entonces, lo personal es que ingresa el tener que decidir, ingresa en la persona. Claro, claro. Mira, y mencionaste el Edipo, algo muy importante en el psicoanálisis. ¿Cómo evoluciona el amor? ¿No? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo podemos trascender o resolver el Edipo, el amor edípico? Yo creo que ahí sí que estaríamos hablando con las fronteras estas de lo transpersonal, ¿no? Y yo creo que lo edípico lo llevamos siempre de alguna forma u otra, ¿no? Porque es nuestra entrada a la vida, nuestra primera experiencia, nuestra primera formación, ¿no? Pero es verdad que hay que atravesarlo, hay que atravesarlo. Entonces, la propia vida nos prepara, o sea, o nos propone ese atravesamiento. O sea, una persona que queda atrapada demasiado en el Edipo, queda atrapada demasiado en sus etapas iniciales de la vida, ¿eh? Y sería que no asume una realización, no un corte, ¿eh? Es decir, no, eh, es como si no pudiera salir al mundo, ¿eh? Entonces, esta es lo que hemos llamado función paterna, ¿no? Que prepara al niño del paso, ¿no? Del Edipo al mundo, ¿no? No quiere decir que vaya al mundo y ya no tiene ese elemento edípico, claro que sí, ¿no? Está mezclado, pero asume otras cosas, asume otros principios. Lo primero que asume es la ley, ¿no? La persona cuando sale al mundo
tiene que estar un poco instruida en la ley, ¿no? Y después instruirse más porque la ley va a operar en él, ¿no? Es decir, no le dan todo lo que pide, cuando le dan algo es el cambio de algo, ¿no? Tiene recompensa y castigo, ¿no? Estas cosas, ¿no? Que a veces no tiene en el estado más originario, ¿no? Es decir, pasa del lugar del capricho al lugar de la ley. Este es el atravesamiento del Edipo, ¿vale? Eh, no se va el Edipo no se va del todo, pero sí que se atraviesa, ¿no? Yo creo en el sujeto, asumiendo el lugar de la ley en el caso del mundo, ¿no? Pero pues en otras personales lo mismo, ¿verdad? Algo que va orientado exclusivamente al propio bienestar no deja de ser edípico. Así tengas 30, 50 o 80 años, es edípico, ¿no? Digamos, hay que atravesarlo porque si no queda limitado, ¿no? Incluso la propia espiritualidad del sujeto quedaría limitada. Entonces, lo edípico sería, por ejemplo, en el camino espiritual, cuando estamos buscando la comodidad, ¿no? Em, y eso nos hace no salir de nuestra zona de confort, digamos, ¿no? Y en cambio la realización es ir más allá de eso y puede ser incómodo, ¿no? Poder conllevar atravesar incomodidades, ¿no? Miedos y demás, Creo ¿no? que el atravesamiento en lo espiritual, el atravesamiento de lo edípico, se da cuando la persona mira más a la gran pregunta que a sí mismo. Este sería el atravesamiento, ¿no? En cambio, si mira su propia realización, para mí ya es edípico. Lo podría poner. A lo mejor mira para su Sí. realización, pero no atiende a la comodidad. A lo mejor atiende a un sacrificio, ¿no? Incluso a un autocastigo, o bien a un esfuerzo, pero está mirando así. Aunque sea incómodo, es edípico, ¿no? Con lo de la comodidad está claro, ¿no? O sea, es que ya creo que ahí ya no hay ni camino espiritual, ¿no? Siquiera prácticamente, ¿no? Pero un poco cuando se mira más, ¿no? A sí mismo que a la gran pregunta, ya está más en la zona edípica que en la otra, ¿no? Cuando mira más la gran pregunta, caiga lo que caiga, ¿no? Yo creo que ahí hay un atravesamiento del Edipo. Y a veces tampoco son territorios tan claros, ¿no? Y una persona va y viene, ¿no? Puede que va y venga, ¿no? Hasta que podamos aprender a estar totalmente del otro lado, ¿eh? Que a uno le parece que es perderse a sí mismo, cuando en realidad es ganarse, ¿no? O sea, ya dice el Evangelio que pierda su vida, la encontrará. ¿Qué me dices, Miguel, en el mundo de la terapia se trabaja mucho con el crítico interior, ¿no? Lo que se llama el perro de arriba, con el perro de abajo, eh, esta parte nuestra que nos sabotea, que nos critica y que se correspondería bastante con el super yo de Freud, ¿no? Eh, Desde mi perspectiva, yo creo que es necesario revisarlo, procesarlo, ayudar hasta al super yo de alguna manera, ¿no? Para actualizarlo y demás. Hay en ciertos enfoques que parece como que se quiere matar al super yo o que se coloca al super yo como el enemigo de nuestro bienestar, de nuestra evolución. ¿Qué comentarías ahí sobre el super yo, la ley? Eh, Claro, lo entendemos por superior la instancia crítica, ¿no? Una instancia crítica que es el efecto indeseable que la persona quiere sacarse de encima, ¿no? Sería el correlato como de entre la sombra y la máscara de Jung, sería el superior, digamos, esa función. Pero claro, más allá hay algo. Eh, digamos, el superior es una función moral, ¿no? Es una función de ley, ¿no? En el sentido de que regula al sujeto, regula a la persona, se autorregula por ello.
Entonces, si la persona no tiene una moral propia, tendrá una moral adquirida, ¿no?, por el superior. ¿Eh? El superior no solamente, yo tal como veo que evoluciona, ¿no?, vemos los nuevos síntomas del siglo XXI que no existían en la época de Freud y de Jung. Puede que muchas veces el superior ni siquiera sea una instancia crítica y sea una instancia psicopática, ¿no?, o completamente afirmativa, ¿no?, del sujeto. O sea, ahora hay muchos sujetos que se autoafirman en verdades, ¿no? Y esta es una función superiórica que no estaba tan extendida antes, ¿no?, digamos, en la época. Y quizá por la evolución de la propia sociedad capitalista, ¿no?, pues lo pone ahí, ¿no?, como que tú tienes derecho a todo, no hay límites, que todo es para ti. Eso genera un superior, pues que funciona con ese tipo de afirmaciones, ¿no?, de cara a la persona, ¿no? Y entonces el superior crítico queda más reducido a ese reducto de la familia, ¿no? No te critica la sociedad, sino la familia, prácticamente ahora, ¿no? Antes sí, te criticaba la tribu, pero ahora no sé dónde está la tribu que critica. O sea, estamos en una época, digamos, de gran permisividad y de gran apertura en esto, ¿no? Que cualquiera puede ser lo que quiera, como quiera, vamos, que no va a ser como criticado, ¿no? Entonces, ahora la crítica es mucho más local, ¿no? O es del pueblo o es de la familia, ¿sabes? Y esto es el superior que encuentra la persona, mucho más localizado. Ahora la familia no encuentra una correa de transmisión del mundo, ¿no? Antes la familia era correa de transmisión del mundo. La moral de la familia era la moral del mundo. Ahora eso se ha cortado, ¿no? Y no sé lo que digamos, va a pasar en el futuro, cómo va a evolucionar, pero tenemos que entender que son síntomas de una nueva era, que no existían en tiempos de Freud y de Jung, y cómo trataban esas cosas. No, son fenómenos nuevos, ¿vale? Bueno, entonces con el concepto de superior es el regulador necesario. Y es digamos, el que garantiza la ley o garantiza una cierta ley, ¿vale? Sería como complicado, explicar todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que la sociedad ha expulsado de la ley para quedarse con la ley del superior, ¿no? Que es una especie de ley edípica capitalista, ¿no? Si podemos llamarlo así en este momento, ¿no? Pues ha expulsado una función muy importante, que es una función paterna, dadora, ¿no? Mucho más fundamental, que está expulsada del campo del mundo, ¿no? Ahora hay un superior que dice que tienes derecho a todo y que además tienes que exigirlo. Y por eso yo creo que hace sujetos como muy contestatarios, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Muy reivindicativos, una sociedad, un momento bastante reivindicativo en ese sentido, ¿eh? Bueno, no quiere decir que esté mal del todo, pero que está muy indiscriminado, ¿no? Muy indiscriminado. Exigencia en todos los campos, en el amor, en el trabajo, en la libertad, en la sociedad, en la orientación, ¿no? Una indiscriminación, ¿no? Entonces hay unos rasgos ahí que han sido expulsados, ¿eh? Y que yo creo que se reencuentran en la gran pregunta, ¿no? El padre dador en lugar del padre, digamos, crítico, ¿no? El padre dador también tiene ley y también corrige, ¿no? Pero corrige para un bien, no corrige para un castigo que te haga ingresar una y otra vez al sistema, ¿no? Entonces yo creo que ahora se dan unos fenómenos con el superior bastante complejos, ¿no? Que hay como a la vez es crítico, pero a la vez es exigente, ¿no?, con lo que tú debes hacer. Y entonces uno se acaba criticando por lo que debe hacer y no hace, ¿no? ¿Sabes? En fin, que es una cosa, yo lo veo bastante más compleja. Antes estaba, digamos, puede que tiempos anteriores, ¿no?, más localizado, ¿no?, cuáles eran las fronteras de la culpa, ¿no? Y las fronteras de la culpa era atravesar aquel registro moral, ¿verdad?, que la familia no consentía, por ejemplo, no consentía cierta parte de la sociedad.
Pero ahora no es así, porque ahora el superior no solamente restringe, sino que consiente tanto que te obliga a realizar algo, ¿no? Tienes que ser, ¿no? Y entonces uno puede sentirse criticado por no ser aquello, ¿no? No ser aquello que el superior le demanda que debe ser, ¿no? ¿Eh? ¿Sabes? Pues si está de moda tener tal orientación, tú debes serlo. La Eso no care- puedes ir mm, atrás. mm. La carencia de super yo que llevaría a una perversión. Em, la carencia del superior, carencia, o sea, si hablamos de que no hay ley en el sujeto, esto sí es claro, una patología mm, importante, o sea, sería una psicosis, ¿no? La falta de ley en el sujeto. Creo que el perverso juega con el superior. Es decir, el perverso lo que hace es, el perverso actúa, ¿no? El neurótico tiene perversión, pero no actúa. Lo tiene solo en la fantasía. Pero el perverso lo que busca es hacer un efecto en el superior del otro. Un analista ponía un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, un exhibicionista, ¿no? El exhibicionista es una perversión, ¿no? El exhibicionista iría a exhibirse a una playa nudista. ¿Se exhibiría en una playa, elegiría una playa nudista para exhibirse? No, ¿verdad? ¿Por qué? Puede ir desnudo. No. ¿Qué problema hay? Ujú, Que no iría a una playa ujú. nudista. Claro, no rompe la ley. Claro, Pero hace más. no rompe la norma, ¿no? No Claro, rompe la... claro, lo que busca no es desnudarse, es hacer algo en el otro, ¿no? Es decir, lo que busca el perverso es dividir al otro, crear una división en el superior del otro, ¿no? Entonces, ¿qué elegiría? Pues un convento de monjas, elegiría para exhibirse, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ese acto dividiría a esas personas que están ahí, ¿no? Dividiría entre su moral y su acto, ¿no? Y esto es lo que busca el perverso, dividir la ley del otro. También en una playa nudista no haría ese efecto. Más bien la abuchearían si fuera vestido, ¿no? Que esto estaría contra de la ley, ¿no? Lo que busca el perverso es dividir al otro. Entonces, no es que no tenga superior, sino que busca hacer un efecto en el superior del otro, en la moral del otro, en el juego del otro, ¿no? ¿Verdad? Ujú. O si es una persona, por ejemplo, pues de... Mi última pregunta, mm, sí, dime. perdona, Miguel, continúa. No, pues si fuera una persona pues liberal, demócrata y demás, pues el tipo iría con una esvástica, ¿no? Para hacer división en el, en el, en el superior del otro. Vale, solamente ese matiz. Ya. Pues una última pregunta, Miguel. Yo recuerdo que ya desde que te conocí cuando era adolescente, me llamaba mucho la atención en ti. Una de las cualidades que me llamaba era tu grado de atención, tu grado de presencia. Entonces, te quería preguntar cómo llegaste ahí, cómo llegaste a ese grado de presencia, ¿no? A ese grado de Tú ya, atención. tú ya sabes tú sabes la respuesta, es que no tengo ni idea. Es que tú me das una noticia que yo no percibo, entonces más bien es como lo percibes tú, cómo lo ves, ¿no? La verdad es que eh, no, o sea, no, yo no, como no me No, pero percibo, no era solo yo, no era solo yo, era una impresión que teníamos de ti. La gente destacaba eso, ¿no? Tu nivel de atención, de presencia. Ah, entonces me pregunto.
¿Qué te, funciona. qué te lleva ahí? Tendría ¿Qué que, ayuda ahí? ¿No? Porque muchos estamos en eso, ¿no? Mm, tendría que hacerte yo la entrevista a partir de ahora, ¿no? Para preguntarte, porque ahí solo tendría yo preguntas, ¿no? No sé, yo no puedo decir algo, algo- algo preciso. Sí, no sé si decirte si me alegra o no, incluso, ¿no? Que lo veáis así. Y que, sí. Creo que si No, vamos a lo la... veíamos completamente como una cualidad No, muy, muy preciada, ¿no? no sé, daré vueltas a ver la próxima vez que nos veamos si podemos hablar algo de esto. Pero yo pienso que cada persona, digamos, que mire a la gran pregunta, que mire al gran ser, que mire a algo tan fundamental, ¿no? De lo vertical y del inconsciente, tendrá su versión no sé, tendrá su versión de estar presente, ¿no? No creo que haya una sola versión de eso, ¿no? ¿Verdad? Una singularidad, ¿no? Porque yo creo que Claro, eso da singularidad. Yo creo que sí, en el sujeto. Sea visible o no, ¿qué más da, no? Pero que sería como lo único, ¿no? Que yo podría decir para todos, ¿no? Que miremos, ¿no? Hacia esto de manera eh, comprometida en el sentido de que nos ponga en juego, ¿no? Que ponga incluso nuestro deseo quede supeditado a eso. Porque si no, como no sabemos lo que es el deseo, solamente sabemos sus huellas, ¿verdad? Tendrá que ponerse y no queda satisfecho por el deseo del mundo, pues tendrá que ponerse en juego con algo. Y ese algo yo creo que está ahí, ¿no? La gran pregunta. Y ayudarnos unos a otros en eso. ¿Vale? agradezco mucho, Miguel, tu generosidad en tus comentarios, en tus respuestas, en tus indicaciones. Y no puedo más que recomendar para aquellos que tengan ese deseo del que hablabas, ese anhelo y las ganas de explorar tus sesiones, tus talleres. Además, una de las técnicas que utilizas y que te has especializado mucho es en el collage, ¿no? El collage como una herramienta de arte terapia, ¿no? Sí, entre ellas, digamos, ¿no? Hay bastantes, digamos, herramientas distintas que facilitan, ¿no? Esta labor de articular un proceso de este tipo. No es la única, pero sí, me parece una tarea altamente interesante porque permite Sin creatividad, duda. un espacio de tiempo, digamos, acotado puede desarrollar muchas cosas la persona, en fin, ¿no? Es un atravesamiento interesante, sí. Sí, pues muy recomendado. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer entrevistarte. Gracias a ti, David. Encantado de estar aquí hoy.